Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre, Él que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano y a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Ya días atrás hemos escuchado cómo Jesús, entre sus discípulos, escoge a 12 que pasan a ser parte del grupo íntimo de Jesús, a quien se les llama apóstoles, y a estos Jesús los enviará para que sean una extensión de ellos. Ayer escuchamos de cómo tienen que ir sin sandalias, sin dinero, sin ropa extra. En general, en resumen, lo más ligero posible, de que no lleven cosas que se conviertan en obstáculo para la misión que se les ha dado, y que por tanto, de que confíen también de que al ser enviados, ellos recibirán lo necesario para que lleven a cabo su misión. Lo que ayer se describió, de que serán recibidos en casas que sean dignas de la paz de Dios. Y ahora, en este Evangelio, escuchamos las advertencias de lo que pueden esperar en torno a resistencia o persecución. Recordamos que Jesús mismo vivió la resistencia y la oposición y el rechazo por parte de su propia comunidad. Así que Jesús no les advierte nada que él mismo no ha pasado. Y a últimas, Jesús no solamente será juzgado por el Sanedrín, que es el cuerpo jurídico de la comunidad judía, sino también por las autoridades romanas, Herodes y Pilatos, que a últimas son los que lo condenan a muerte cuando es entregado por su comunidad judía. Y también el tercer grupo que se menciona aquí de fuente de persecución viene siendo la familia misma. Así que hay tres grupos o fuentes de persecución de donde esperarán los discípulos y la comunidad cristiana ya después de la resurrección de Jesucristo, fuentes de persecución: la comunidad judía, el imperio romano y la familia misma. Dice el Evangelio: En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Unas imágenes muy interesantes que Jesús da, identificando de dónde o cómo tienen que llevar a cabo esa misión.
de que sean precavidos. Por ejemplo, recordamos a Jesús en el Evangelio de Juan, cómo varias veces él es muy precavido al huir de las amenazas en contra de él y de las persecuciones en contra de él. Pero llega un punto en cuando Jesús se da cuenta de que ya no puede seguir huyendo, de que tiene que dirigirse a Jerusalén, donde su misión llegará a su fin, ¿no? Y cuando llega ese tiempo oportuno, ese tiempo Kairos, que así lo nombra los evangelios, pues ya Jesús planta cara firme hacia Jerusalén y se atiende a las consecuencias de su misión confiando en aquel que lo ha enviado, que es lo mismo que él les dice a sus discípulos. Así que sean precavidos como serpientes, de que sepan discernir de que no todos van a estar en contra de ellos, pero también precavidos como serpientes implica de que sepan a lo que se están metiendo y sepan leer a la gente, la violencia, las intenciones de la gente, pero a la misma vez de que sean sencillos como las palomas, o sea, de que sean dóciles a la inspiración del Espíritu. Para mí esto es lo que refleja esta imagen de las palomas, ¿no? Dice, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Las sinagogas funcionaban como parte del cuerpo jurídico dentro de la comunidad judía. Y nos dicen los que conocen el tiempo de la comunidad judía del tiempo de Jesús, de que había 3 niveles de cuerpos jurídicos. Por ejemplo, en pueblos donde había menos de 120 habitantes judíos, pues el Sanedrín consistía en 3 jueces. En pueblos o ciudades donde había más de 120 personas judías, pues el Sanedrín consistía hasta 23 jueces que eran parte de ese Sanedrín, de ese cuerpo jurídico. Pero en Jerusalén el Sanedrín estaba compuesto hasta 71 jueces, que era formado por tanto los ancianos, los fariseos, a los saduceos y otros líderes de la comunidad judía. Así que las sinagogas funcionaban como eso, como parte de la extensión del Sanedrín en Jerusalén. Y según el tamaño del pueblo o el número de la población judía, pues era el número de jueces que eran parte de ese Sanedrín. Así que Jesús les advierte que serán perseguidos por la comunidad judía. Pero también ahora viene la persecución que deben de esperar por parte del Imperio Romano. Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, y así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Recordamos a Jesús mismo cuando compadece ante Herodes y Pilato, que eran representantes del Imperio Romano, que ahí Jesús da testimonio de quién es él, su identidad es rey, es el Hijo de Dios, ¿no? Igualmente, los discípulos, recordamos en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan, después de la resurrección, después de que reciben el Espíritu Santo, van directamente al templo en Jerusalén, el centro del culto judío, y ahí predican, aún ante los líderes que llevaban el mando del templo en Jerusalén, y después son arrestados y son llevados al Sanedrín, al mismo Sanedrín que acusó, que condenó y entregó a Jesús a los líderes del Imperio Romano. Así que esto es lo mismo que ellos están padeciendo, pero ya han sido fortalecidos por el Espíritu Santo, ¿no? Ese miedo paralizante que vivieron cuando Jesús fue arrestado, fue crucificado, cuando fue enterrado, ese miedo paralizante ha sido convertido en gozo y en valor para predicar de que Cristo vive. Así que Jesús les advierte lo que van a vivir, porque Él mismo ha padecido estas persecuciones, esa resistencia por parte de su comunidad judía, y cuando Él es arrestado por parte del gobierno o del Imperio Romano. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo. Recordamos cuando Pedro y Juan compadecen ante el Sanedrín en Jerusalén, la forma impresionante en cómo se defienden, en cómo hablan en torno
a Jesús, la resurrección, y también les echa en cara a cómo rechazaron al autor de la vida, aquel que Dios había enviado, ¿no? Y es impresionante cómo Pedro y Juan hacen esto, considerando, ¿no?, lo cobarde que fueron cuando Jesús fue arrestado, ¿eh? Así que el Espíritu Santo fue quien los fortaleció y también quien les dio las palabras para dar testimonio, no solamente para defenderse, sino para dar testimonio de Jesús mismo. Recordamos también cuando la persecución después empieza en Jerusalén y tienen que salir huyendo de Jerusalén. Y como nos dice que al ir huyendo, iban sembrando la semilla de la fe por medio de la proclamación de la palabra. Así que la persecución misma no simplemente era algo del cual huían, sino que era vista como una oportunidad para ir sembrando las semillas de fe por donde quiera que las persecuciones los forzaban a ir, ¿no? Así que es impresionante estas palabras de Jesús, cómo se hacen realidad después de la ascensión de Jesucristo y el comienzo de la iglesia, el comienzo de la comunidad del reino. Y finalmente aquí, hacia el final, se nos da la tercera fuente de persecución que deben de esperar. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, ¿no? Sí, en la historia se ha visto, y también sabemos de judíos que al convertirse al cristianismo, pues también fueron perseguidos, fueron expulsados de las sinagogas. Estas persecuciones en diferentes tiempos, épocas de la iglesia, pues también se han vivido. Hoy en día, por ejemplo, en China, en la India, en África, en algunas partes de África, pues la fe cristiana es perseguida ya sea por otras religiones o por los gobernantes dentro donde la comunidad cristiana existe. Ahora, para nosotros que leemos esta lectura, ¿qué hemos de aprender? ¿No? De que no hemos de esperar de que el profesar nuestra fe, el identificarnos como discípulos de Jesucristo, ciudadanos del reino que Dios en Cristo ha inaugurado, de que no tendremos dificultades, de que no experimentaremos rechazo o oposición, ¿no? Ahora, cómo nosotros veamos esa experiencia será muy evidente, porque evidente de el nivel o la profundidad de esa fe, porque la fe en medio de la persecución, en medio de la resistencia, la fe se profundiza, se identifica más con aquel que nos ha enviado, con aquel que es nuestra fuente. Así que la persecución no solamente es un rechazo de la comunidad cristiana, sino también es una forma de ir identificando quiénes son aquellos que verdaderamente están identificados con el llamado que Dios en Cristo nos ha hecho. Las persecuciones siempre han sido fuentes de no solamente sembrar la semilla de la fe, sino también identificar quiénes son aquellos que verdaderamente se las juegan por aquel que los ha llamado, por aquel que en él cuelgan no solamente sus esperanzas, sino su propia vida, ¿no? Así que no hemos de pensar que el profesar de que somos cristianos, ya esto nos librará de todo sufrimiento. Recordamos, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la Sociedad de Jesús, que les decía a sus hermanos que ojalá que vivieran momentos de persecución, porque San Ignacio bien sabía que la persecución afinaba la fe en Cristo, profundizaba la identificación con Él y daba claridad a un sentido de vida centrado en Cristo, aquel que en amor nos llama. Ahora, para nosotros que leemos este evangelio, debe de ser un evangelio que nos cuestione.
cómo es que vivimos nuestras vidas. Simplemente damos un testimonio de quién somos y un testimonio tanto del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios. A veces fácilmente nos acomodamos a nuestro ambiente, ¿no? Buscando de no ser identificado o de no causar resistencia o de no causar problemas. Pero, ¿qué significa ser entonces un discípulo de Jesús en el mundo en que vivimos? Si solamente le damos o le sacamos las vueltas cuando vemos dificultad, cuando vemos de que quizás haya oposición o resistencia a lo que somos, ¿no? Este evangelio debe de cuestionarnos hoy en día también. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.